Y bueno, como les había comentado, pues vamos a hacer una transmisión en Facebook y voy a exponer, la dinámica va a ser igual. Yo les aviso porque si quieren proteger sus datos personales, de todas maneras lo voy a poner de tal forma que solamente aparezca, digamos, mi imagen y la del PowerPoint. No van a aparecer todos los nombres, pero de todas maneras, por precaución, por si llegara yo a cometer un error, pues si quieren proteger sus datos, pues ahí pueden cambiar el nombre, pueden cambiar o pueden ocultar su imagen y y bueno, la dinámica sería que, pues como la vez pasada, sí puedo voy a ir contestando sus dudas según las vaya viendo en el chat. Yo les pido que de hecho no dejen pasar preguntas. Durante la exposición pueden preguntar en el chat y yo les voy contestando. Voy a cerrar la transmisión, yo les voy a avisar, ya cerré la transmisión de Facebook y nos quedamos, ¿no? O sea, yo cierro la transmisión en vivo y nos quedamos para entre el grupo pues establecer ya preguntas como lo hacemos en la sesión anterior, preguntas sobre el tema ya de viva voz, me pueden preguntar, hacemos un análisis y tratamos de recuperar un poco lo que planteé en el preámbulo, ¿no? Así la diferencia entre lo que sería la matriz de riesgos y lo que sería la identificación de riesgos psicosociales, que es lo que vamos a ver el día de hoy y que tiene que ver con lo que analizaron a través de la encuesta de clima organizacional. Entonces, bueno, vamos a, esto tarda un par de minutos, pero vamos a iniciar la transferencia, perdón, la transmisión. A ver, gracias, les iba a decir que sí, porque hay mucho eco. Bien, pues bueno, vamos a iniciar la sesión. Ya entiendo que por ahí tienen ya el aviso. Estamos haciendo un en vivo de esta clase que decidimos hacerla pública, por eso se está transmitiendo en vivo por Facebook, sobre la identificación de los riesgos psicosociales en las organizaciones. Se me estaba haciendo eco, ya cerré la página que me estaba haciendo eco, abrí simultáneamente al Facebook y por este retraso que hay, se metió el ruido de lo que estaba diciendo. Pero bueno, vamos a iniciar. Pues yo quiero iniciar señalando que esta clase la vamos a plantear a partir del análisis de una lectura que habíamos realizado sobre el uso de la encuesta de clima organizacional para la identificación de riesgos psicosociales. Si bien son dos aspectos diferentes, el análisis del clima organizacional y la identificación de factores de riesgo psicosocial, pues a mí me parece importante recuperar la perspectiva desde la encuesta de clima organizacional para poder entender la metodología. El punto del día de hoy es que ustedes puedan identificar cómo se construye correctamente una metodología para la identificación de factores de riesgos. Si bien, insisto, igual que la transmisión anterior, no me gusta hablar de la norma 35 porque parece que eso es todo lo que hay que saber sobre riesgos psicosociales. Pues bueno, si bien en la norma 35 en sus anexos establece ya una propuesta
encuesta para la identificación de riesgos psicosociales, donde establece ya los factores, los ítems y inclusive las preguntas y las frecuencias que uno debe identificar a partir de una escala muy parecida a lo que sería una escala Likert. Bueno, pues si bien ese instrumento lo podríamos aplicar de manera directa y de hecho resultar un buen instrumento para la identificación de riesgos psicosociales, no me parece que sea un mal diseño en general, pues lo importante es poder entender cómo se obtiene este tipo de instrumentos, esta metodología, cómo la vamos a construir. Ya en la sesión anterior y en las anteriores hemos hablado de los fundamentos conceptuales. Hoy vamos a ver cómo es esta metodología, de tal manera que podamos por lo menos aplicarla de una manera crítica e inclusive mejorarla si es que van a tomar, si es que alguien toma esta propuesta de lo que es la norma oficial mexicana 35 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero también podrían aplicar su propio instrumento, ¿no? También depende pues del tamaño de la organización. Como ustedes ven, la norma establece ciertos criterios para estos anexos dependiendo del tipo de organización de la que se trate. Pero vamos a empezar conforme la propuesta de entender cómo la metodología la podríamos desprender de la propia metodología de la encuesta de clima organizacional. Voy a compartirles la presentación que tengo preparada y primero que nada voy a empezar señalando o diferenciando lo que es la encuesta de clima organizacional, porque esta metodología es la que vamos a usar como base para poder avanzar en una propuesta metodológica distinta, ¿no? Entonces, bueno, el clima organizacional como concepto se entiende como el producto de un espacio donde las personas establecen una percepción del ambiente en el cual se desarrollan, ¿no? Si bien aquí vamos a ver que hay varios niveles, ahorita voy a exponer bueno, no niveles, varias acepciones o percepciones teóricas sobre las cuales se ha construido la idea del clima organizacional, pues las personas pueden generar diferentes percepciones sobre el ambiente o clima de la organización dependiendo de factores propios como son la estructura, como puede ser el liderazgo, como puede ser el estatus, la cultura y los estilos de autoridad, de liderazgo, y también la forma en que los grupos formales e informales y sus reglas dentro de la organización se establecen y propician un tipo de conducta. Es decir, lo que vamos a ver es que todos estos elementos, y por eso la definición de clima organizacional es una definición multifactorial, ¿no? Es decir, hay elementos de la estructura, hay elementos de las conductas de otras personas y también hay elementos de la percepción subjetiva que tiene alguien sobre las reglas, sobre la forma en que lo tratan sus superiores, sobre su propia carga de trabajo. Pero todo esto, siendo multifactorial, el punto del clima organizacional es que genera ciertas conductas que a su vez impactan en la productividad o en los resultados organizacionales, ¿no? Esa es la idea básica del clima organizacional. Para nosotros entonces lo que está aquí en la parte de abajo de la diapositiva, que es que los atributos organizacionales determinan la interacción y con ello los resultados. Para nosotros esta es la parte relevante, ¿no? Como vemos, es algo que como definición se parece un poco a lo que estamos buscando en factores de riesgo psicosociales, nada más que en factores de riesgo psicosocial nosotros buscamos los factores o los elementos que al afectar la salud laboral de las personas genera modificaciones en la conducta y con ello afecta los resultados. En el caso del clima organizacional, lo que se busca es identificar los factores multifactoriales, es decir, los múltiples elementos que entran en juego con los que interactúan las personas en la organización y que al entrar en interacción con las personas modifican o gestionan o producen resultados conductuales que pueden afectar los resultados. Bien, si nosotros hiciéramos una revisión, no nos da tiempo en este espacio, pero si hiciéramos una revisión de las diferentes perspectivas o la literatura que existe sobre el clima organizacional, pues encontraríamos tres vertientes para la encuesta de clima. Uno, lo que se llama, algunos autores, no yo, algunos autores han llamado la perspectiva estructural, donde, bueno, el clima organizacional más centradamente es el producto de las estructuras, los procesos jerárquicos y las reglas y los procesos de trabajo que establece la organización, efectivamente con el principio de analizar
la forma en que estas estructuras condicionan el comportamiento de las personas y producen un clima organizacional y por lo tanto pueden condicionar ciertos resultados. También está la perspectiva individual. En la perspectiva individual es una idea del clima organizacional donde lo importante es recuperar la percepción subjetiva de las personas sobre cómo están percibiendo el ambiente dentro de su organización. Esta perspectiva asume, bueno, de todas en general, pero en particular la individual, asume que el clima organizacional es algo totalmente permeable y en transformación, es decir, no es difícil analizar el clima organizacional como algo estático, porque va cambiando día a día según las circunstancias de la percepción que las personas puedan dar. Una de las críticas más importantes a la perspectiva individual es que habrá tantos climas organizacionales como personas, porque al partir de la percepción subjetiva de una persona, la cual por cierto puede cambiar día con día, pues también puede cambiar de persona a persona. Entonces, en esta perspectiva subjetivista del clima organizacional, no quiere decir que las otras no recuperen la parte subjetiva, pero no es la parte central. Pero la perspectiva individual supone o asume una reacción muy subjetiva y o además una identificación totalmente subjetiva de lo que las personas identifican al clima. Pero tiene esta dificultad y esta ha sido una de sus principales críticas. No, en cambio, es una de las perspectivas más recurrentes en el estudio de clima organizacional. También existe la perspectiva interaccionista, que es la que queremos recuperar para este curso por razones obvias. Si ya recuperamos lo que hemos dicho en las sesiones anteriores sobre los elementos y conceptos relevantes para los factores de riesgo psicosocial, pues para nosotros quedó claro que los riesgos psicosociales se presentan cuando una persona interactúa con el medio organizacional, pues queda claro que la perspectiva interaccionista del clima organizacional es la que nos va a aportar los mejores elementos para poder entender o aproximarnos a una metodología que efectivamente nos aproxime o nos lleve a la construcción de un método para identificar riesgos psicosociales. La perspectiva interaccionista del clima organizacional supone, en el mismo supuesto de los riesgos psicosociales, que las personas construyen un clima organizacional de acuerdo a la forma que interactúan con los elementos de la organización. Y los elementos son multifactoriales, son tanto de estructura como de relaciones personales, como de autoridad y liderazgo. Este, bien, voy a pasar a la siguiente. Esta es la teoría básica, ¿no? Si es que existe alguna teoría, bueno, de hecho sí, pero más es una serie, la idea de clima organizacional o elemento conceptual se ha construido más bien a partir de la recuperación de mucha información empírica, es decir, no tiene un marco teórico sólido a través del cual a partir de la teoría se realicen estudios hipotéticos deductivos, sino este es uno de los conceptos organizacionales, el clima organizacional, que se ha construido de manera inferencial, es decir, a partir de una gran cantidad de estudios sobre hipótesis, sobre cómo los factores de la organización contribuyen a cierto clima o cierto ambiente que permite generar conductas más favorables o menos favorables a los resultados organizacionales. Esa es la hipótesis fundamental de los estudios de clima organizacional. Uno, hay componentes y nosotros vamos a asumir que son multifactoriales. Y de hecho, desde la perspectiva interaccionista, vamos a asumir que son de tres tipos. Los componentes son comportamientos de otras personas, ¿no? Son estructuras de la organización, es decir, no solamente procedimientos, reglas, jerarquías, y también son procesos organizacionales, es decir, las formas de trabajo, ¿no? Carga de trabajo, procesos para poder realizar o resolver problemas o autonomía para resolver problemas, es decir, todos esos elementos que tienen que ver con los elementos de los procesos internos de la organización con los que una persona al incorporarse o al relacionarse con la organización establece como mecanismos para poder actuar, esos son los que vamos a llamar procesos organizacionales. Entonces, una encuesta de clima organizacional desde la perspectiva interaccionista tendrá estos tres elementos: comportamientos, estructura y procesos organizacionales. Y una vez analizados, lo importante es entender qué tanto cada uno de estos componentes y sus elementos influyen
en un clima organizacional que va a afectar las conductas y por lo tanto los resultados en la organización en 3 niveles. Y por eso recuperamos la perspectiva interaccionista, porque aquí es donde vamos a entrar directamente a recuperar los riesgos psicosociales. Uno, en nivel individual, es donde más nos interesa analizar los riesgos psicosociales, pero también en el nivel grupal y en nivel organizacional. Es decir, los resultados en términos de los individuos son los resultados más importantes para identificar los factores de riesgo psicosocial. Aunque no quiere decir que muchos elementos, muchos resultados grupales no puedan ser elementos que también nos interesan porque son en sí mismos factores de riesgo psicosocial, es decir, malos resultados en la interacción de un grupo o pueden estar producidos por factores subjetivos de las personas que participan ahí. Igualmente los organizacionales, pero los organizacionales ya son el nivel de análisis que tendrían que hacer si lo que se quiere buscar o identificar son los factores de riesgo que van a comprometer el desempeño organizacional. Y aquí, esto es lo importante de esta perspectiva interaccionista del clima organizacional. Nosotros estamos logrando o estamos buscando analizar los diferentes componentes que bien pudieran ser los mismos, y de hecho esa es la propuesta que vamos a hacer, pueden ser los componentes que pueden arrojar la identificación de factores de riesgo, ¿no? Los mismos componentes que van a generar diferentes resultados individuales y los podemos entender con claridad, pero también resultados organizacionales, que es una dimensión que debe analizarse de forma separada para entender los riesgos del desempeño de la organización, que no necesariamente van vinculados uno a uno o de forma directa con los riesgos individuales. Voy a ejemplificar para que se entienda lo que estoy diciendo y por qué es importante diferenciar estos 3 niveles de resultados. Eh, un factor de riesgo, por ejemplo, el nivel de responsabilidad, eso puede resultar, cuando nosotros analizamos, hacemos una encuesta de clima organizacional, podemos encontrar que el nivel de responsabilidad se constituye en un factor de riesgo psicosocial para algunas personas. Es decir, algunas personas ante demasiada responsabilidad o ante altos niveles de responsabilidad les genera angustia, estrés, miedo o algún elemento que los lleve a poner en riesgo su salud psicosocial. Y entonces ahí tenemos un resultado individual. Sin embargo, esto puede pasarle a algunas personas, pero no necesariamente a todas. Probablemente en esa misma organización encontraremos personas que altos niveles de responsabilidad, pues no les genera miedo o angustia, sino lo asumen como un reto, los motiva y los impulsa a realizar un mejor desempeño. Entonces, es un factor de riesgo para algunas personas que hay que atender, pero no necesariamente es un factor de riesgo para el desempeño organizacional. Esto es importante que lo tengamos que diferenciar, porque también, dicho sea de paso, muchas organizaciones resuelven la norma 35 o lo que hemos llamado todos los, bueno, no lo hemos llamado, pero todos los requerimientos que pide la norma 35, como el diagnóstico del ambiente organizacional, lo resuelven, o el componente organizacional, lo resuelven con una encuesta de clima organizacional y no necesariamente están identificando factores de riesgo, están de riesgo psicosocial, sino identifican factores para el desempeño organizacional. Y si eso lo convertimos a factores de riesgo, estamos cometiendo un error en el momento ya de elaborar políticas o establecer acciones de prevención de los factores de riesgo psicosociales. Entonces, bueno, comprender estas diferencias también nos ayuda a tener una prevención de que pues no cualquier encuesta de clima organizacional nos va a resolver el problema de la identificación de factores. Sí, pero si nosotros entendemos con claridad cómo vamos a construir estos elementos que van a integrar los reactivos de la encuesta de clima organizacional. Bien, dicho esto, y si logramos entender la perspectiva básica, por lo menos la interaccionista, de la encuesta de clima organizacional, pues vamos a ver un caso, ¿no? Bueno, antes de ver el caso, vamos a ver pues algunos ejemplos para cada uno de los componentes, ¿no? Había dicho, bueno, pues desde la perspectiva interaccionista hay 3 niveles de factores que pueden constituirse como elementos del clima organizacional y bueno, cada factor debe tener sus componentes, ¿no? Es decir, el componente organizacional
tendríamos que buscar elementos que tienen que ver con el clima organizacional, como el bullying, el desempeño laboral, el estrés laboral, las habilidades delictivas, la inteligencia emocional, los aspectos motivadores, el liderazgo, la personalidad, la satisfacción laboral, el hostigamiento, que bueno, se parece mucho al bullying, pero posiblemente no es lo mismo, porque dentro de la categoría de hostigamiento también tendríamos que considerar este hostigamiento que tiene que ver como el acoso sexual, o el hostigamiento que tiene que ver como la discriminación por género, la discriminación por preferencias sexuales, la discriminación por creencias religiosas, la discriminación por pertenencia a un grupo o a un estrato social particular. Bueno, todo esto tiene que ver con esta categoría de hostigamiento, que no necesariamente es lo mismo que el bullying, son aspectos diferentes aunque se parezcan. El síndrome de Burnout, que ya vimos que también es algo distinto al estrés a nivel conceptual, porque el Burnout no es que una persona esté estresada, sino que una persona esté desmotivada, como se llama, quemada en el trabajo. Es decir, no tiene estrés, tiene desmotivación, desinterés, aburrimiento. Y los valores, ¿no? Valores que tienen que ver con los comportamientos positivos para el buen desempeño o la buena interacción con otros. Eso es a nivel de comportamientos, ¿no? El otro elemento de estos factores que señalé de la encuesta de clima organizacional es la estructura organizacional, ¿no? Entonces aquí tenemos que, bueno, aquí funciones y carga laboral debería estar en un bullet. Esos son los elementos de este factor, los protocolos de trabajo, los reglamentos, las formas de autoridad, las formas de poder, que no necesariamente son las mismas, ¿no? Es decir, en una organización podemos identificar que habrá personas que pueden tener mucho poder con poca autoridad, dependiendo de qué elementos controlen, ¿no? Por poner un ejemplo, en una organización donde una secretaria, y eso es muy común en altos niveles directivos, una secretaria pues no tiene mucha autoridad, pero sin embargo tiene el poder de abrirte la puerta con el jefe, ¿no? Entonces, el poder y la autoridad no necesariamente son los mismos elementos, por eso los diferenciamos, y son elementos que tienen que ver con la estructura organizacional, porque tanto el poder como la autoridad en la organización se desprende de cómo la estructura te da ciertas funciones, ¿no? Es decir, la secretaria no te podría abrir la puerta si no estuviera dentro de sus funciones hacer eso, ¿no? Igual la autoridad sí es que tiene, digamos, a su cargo la toma de ciertas decisiones que van a impactar en el trabajo o la instrucción de otros, y eso sí está también en el nivel de estructura y funciones. Bueno, las normas informales, que pues sí es estructura organizacional a nivel de las estructuras informales, el estatus y los roles en la organización, ¿no? El estatus es el nivel de reconocimiento, que igual no necesariamente va uno a uno con el nivel jerárquico, ¿no? Es decir, hay funciones dentro de la organización que son de alto prestigio y que sin embargo no necesariamente están en un nivel jerárquico superior, ¿no? O que porque son altamente especializadas, ¿no? Es decir, hay un estatus, por ejemplo, el de los consultores, el de los asesores, que tienen un estatus alto, pero no tienen un nivel jerárquico importante, ¿no? Es decir, todo esto por eso voy mencionando las diferenciaciones, porque no debemos confundir una cosa con otra, son elementos que si queremos hacer si quisiéramos, porque también de repente una encuesta de clima con todos estos elementos sería una encuesta como de 200 reactivos que posiblemente sería difícil de administrar, pero sí es importante no confundir un concepto con otro para no asumir que estamos midiendo el poder o que estamos monitoreando los efectos del ejercicio del poder en una organización, cuando en realidad lo que estamos monitoreando es solamente la autoridad, ¿no? Y finalmente, los procesos organizacionales, que les decía, pues tiene que ver con las formas en que las personas se desarrollan al interior de la organización. Y aquí se pueden incluir, tradicionalmente, se incluyen elementos tales como la seguridad en el trabajo, que me refiero a la percepción de que no me van a despedir rápidamente porque se acabe mi contrato, es decir, la seguridad de la permanencia del trabajo. Las enfermedades laborales, más bien las percepciones de las personas de que las enfermedades que contraen las obtienen por consecuencia de su trabajo, la cultura organizacional, las prácticas de calidad, es decir, la existencia de procesos bien establecidos, las certificaciones de competencias o las certificaciones de estándares ISO, que tienen que ver con cómo la organización va regulando las formas y metodologías de trabajo sobre ciertas actividades muy específicas en la organización, el aprendizaje organizacional, el desempeño organizacional, la satisfacción del cliente y la rotación laboral, ¿no? Que justo la rotación laboral no es exactamente lo mismo que la seguridad en el trabajo.
Esto está más fácil de entender. La rotación es cuántas personas van, cómo vamos cambiando, ¿no? O cómo van renunciando las personas para entrar otras, mientras que la seguridad es el temor o la percepción de que tengo un trabajo seguro mientras me desempeñe bien, ¿no? Entonces, bien, estos son algunos ejemplos, ¿no? Simplemente para que, digamos, no nos quedemos como en abstracto a qué se refieren estos componentes del clima organizacional. Todos estos son elementos de los componentes del clima organizacional. Son tres tipos de componentes: comportamiento, estructura y procesos, y cada uno tiene una serie de elementos que, bueno, no son exhaustivos, de hecho podríamos poner más, pero estoy tratando de poner los que en la literatura de encuestas de clima organizacional vamos a encontrar con más frecuencia, ¿no? Ahora bien, vamos a recuperar ahora sí, quienes están tomando el curso, pues ustedes ya leyeron, aquí está citado en la parte superior, este documento que el autor es Juan Apatlán, que se llama Definición, Medición y Consecuencias del Clima Organizacional, resultados de 3 estudios en poblaciones mexicanas, que está en un libro colectivo de Uribe que se llama Clima y Ambiente Organizacional, Trabajo, Salud y Factores Psicosociales, de Editorial Manual Moderno y UNAM. Entonces, bueno, si nosotros voy a recuperar, bueno, lo cito y hago énfasis en la referencia porque voy a retomar lo que está escrito en este caso. Quienes no están en el curso, pero pues están interesados y están viendo la transmisión, pues sería una buena recomendación que pues profundizaran la lectura de este texto, porque pues es un poco lo que estoy recuperando en las siguientes láminas, ¿no? Entonces vamos a tomar el primer caso de esta unidad, de este capítulo que estoy señalando de Juana Patlán. En el primer caso, el objetivo de estudio o el objetivo de su estudio que está presentando fue identificar las propiedades psicométricas de la escala multidimensional de clima organizacional de Gómez y Vicario. Esta escala multidimensional de clima organizacional es una escala para medir el clima organizacional, es una, digamos, es una serie de ítems, ¿no? Ya es una propuesta de encuesta para el clima organizacional que nos propone estos dos autores, Gómez y Vicario, 2010, como una encuesta adecuada para organizaciones mexicanas. Es decir, ellos hacen una investigación y un esfuerzo y a su escala le llaman la escala multidimensional de clima organizacional. Y bueno, esta escala multidimensional es para organizaciones mexicanas. Si alguien quiere aplicar una encuesta de clima organizacional, revisar esta metodología, entre otras que se han hecho para organizaciones mexicanas, es una metodología que es obligada para poder hacer una buena encuesta si la van a aplicar en México, porque ellos ya hacen un análisis muy mesurado sobre cuáles serían los elementos, los factores que son los que más valen la pena para medir el clima en las organizaciones mexicanas. Ellos establecen tres niveles, como lo señalé en la lámina anterior. Pues asimismo ellos establecen tres niveles de impacto, ¿no? El individual, bueno, ellos no le llaman el grupal, sino le llaman el sistema interpersonal y el sistema organizacional. Para estos tres niveles, ellos definen los 8 factores que están aquí mencionados. Cada recuadro corresponde a cada uno de los niveles. Para el nivel del sistema individual, ellos establecen 2 factores, que son la satisfacción de los trabajadores y la autonomía del trabajo. Justo aquí, si ustedes lo recuerdan, lo que hemos repasado en las definiciones conceptuales de la teoría o de los elementos teóricos para identificar factores de riesgo psicosociales, ahí están elementos muy claros, ¿no? Es decir, la satisfacción de los trabajadores, es decir, qué tan bien se siente una persona con su trabajo, que recuerden que la idea de salud laboral tiene que ver con que una persona encuentre en su trabajo un espacio de satisfacción y que le permita asumirse como un área de desarrollo y mejora personal. Si eso se logra, la persona seguramente tiene salud psicosocial. Entonces, cuando el factor se llama satisfacción de los trabajadores, pues claramente está aludiendo a ese término de salud psicosocial. Y bueno, también el que se llama autonomía en el trabajo, que tiene que ver también con esta percepción de la persona de que puede desarrollarse libremente, ¿no? Hay otros elementos que también nos invitan directa y claramente a los factores de riesgo psicosociales,
que es lo que ellos llaman sistema interpersonal, que pudiese ser ya el grupal, ¿no? Que ellos bautizan con dos factores que se llama el primero, el factor 3, relaciones sociales entre los miembros de la organización, y unión y apoyo entre los compañeros de trabajo. Como ven, son elementos que al ser de interacción también influyen en la salud psicosocial. Y finalmente lo que ellos llaman el sistema organizacional, que es las consideraciones de los directivos, los beneficios y recompensas, la motivación y esfuerzo y el liderazgo de dirección. Todos estos factores son los que ellos consideran importantes para la identificación de riesgos. Pero aquí vamos a ver, al final voy a hacer una síntesis de la metodología, pero aquí vamos a ver cómo ellos van avanzando, y así se debe avanzar en la metodología. De hecho, pues la norma 35 de sus anexos así lo establece también, pero ellos van avanzando primero en establecer un área de impacto, ¿no? O un elemento donde se va a impactar. Ellos deciden que son el sistema individual, el sistema interpersonal y el sistema organizacional. Una vez que se define eso, hay que definir factores o elementos más generales, ¿no? ¿Qué del sistema individual quiero identificar? ¿No? Lo mismo hacemos para factores de riesgo psicosociales, ¿no? Ahorita voy a llegar a eso, nada más que voy a repasar primero lo que proponen en este caso para poder trasladar esta metodología a la construcción de una encuesta más específica para factores de riesgo psicosociales. Ahora, para cada factor debe haber un conjunto de reactivos, ¿no? Es decir, ¿qué les voy a preguntar en la encuesta? ¿Cómo la voy a plantear? Ellos establecen, aquí voy desglosando la metodología, para construir su encuesta, ellos establecen estos reactivos o ítems, que también se le conocen, ¿no? Por ejemplo, para el factor satisfacción de los trabajadores, hacen 4 preguntas. Una de ellas es de control, ¿no? Que también es una, en la metodología básica de elaboración de encuestas, recuerden, eso ya lo habíamos mencionado, una encuesta debe ser confiable y válida. La validez que se refiere a que vamos a obtener el resultado que es justo lo que nos sirve o lo que estamos esperando. Vamos a medir lo que queremos medir. En este caso, si la encuesta es válida siempre y cuando lo que estamos midiendo sea efectivamente un reflejo de la satisfacción de los trabajadores. Pero no solamente debe ser válida, sino debe ser confiable. Eso quiere decir que los resultados de la encuesta deben poder ser lo suficientemente objetivos para que, a pesar de que muchas opiniones sean subjetivas, no me esté sesgando desde una perspectiva perceptiva los resultados. Lo que se comprueba es que si un instrumento lo aplico en un área o en otra área, me va a reflejar el mismo nivel de control o el mismo, y por lo tanto los resultados y las diferencias son significativas. Es decir, no se va a sesgar porque una persona opinó simplemente lo contrario a los demás. Debe ser un diseño tal que me permita tener confiabilidad en los resultados y por lo tanto los promedios siempre sean válidos. Entonces, en este caso, las preguntas, pues como ya es un trabajo probado y analizado, pues contienen estos elementos, ¿no? Pues los ítems o los reactivos que nos proponen para la satisfacción de los trabajadores son: 1, los trabajadores se sienten satisfechos con sus actividades; 2, los trabajadores se sienten realizados con su trabajo; 3, dentro de la organización los trabajadores disfrutan de realizar su trabajo; y la cuarta es una pregunta de control, es: los trabajadores realizan con desagrado sus actividades. Eso aumenta el nivel de control y por lo tanto la confiabilidad del instrumento, ¿no? Siempre es recomendable, simplemente como colofón, es recomendable introducir algún elemento de control de tal manera que podamos verificar, en este caso con una respuesta en sentido contrario, si las respuestas anteriores están siendo congruentes, ¿no? Si vemos que una persona nos dice que los trabajadores realizan con disgusto su trabajo, pero también nos contesta que los trabajadores se sienten satisfechos con su trabajo, entonces esa respuesta la tendríamos que anular porque está generando incongruencias y por lo tanto nos aumenta el nivel de confiabilidad. Bien, en caso de la autonomía, bueno, aquí están los 3 reactivos, ¿no? Voy a ir solamente señalando algunos ya en los siguientes factores para pues ahorrar el tiempo. De todas maneras, esto queda en el video y además ya les di la cita del texto para quien quiera profundizar. Ahí viene esto y mucho más de lo que tiene que ver con el estudio, además de los resultados que no voy a presentar porque lo que nos interesa es la metodología. Pero si a alguien le interesa los resultados del estudio, pues más bien le recomiendo acudir al texto
que está en la parte superior de la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, para la autonomía en el trabajo, pues el reactivo es los trabajadores gozan de libertad para elegir cómo hacer sus actividades y, por ejemplo, el 6, cada trabajador es libre de respecto a la forma de solucionar los problemas relacionados con sus actividades, ¿no? Entonces, bien, como ustedes pueden ver, como estos elementos tienen que ver con el sistema individual, casi podríamos incorporarlos estos a una identificación de factores de riesgos, porque efectivamente lo que nos están señalando, por lo menos el nivel de autonomía, en sus tres reactivos, nos estarían señalando factores que pudiesen ser causantes de estrés, y lo que tendríamos que ver en una escala Likert, evidentemente cada uno de estos planteamientos tiene una escala Likert y pues tiene un resultado que ahorita mismo no tengo, no logro recordar exactamente qué nos fueron resultando, pero me parece que para este factor de autonomía, pues los promedios estaban muy en el centro, ¿no? Es decir, estaban entre 3.7, 3.5, ¿no? En la escala del 1 al 5. Y pues por lo tanto, pues quiere decir que estos factores generan algo de inconformidad, es decir, cuando la percepción de un trabajador es que no tiene libertad para elegir cómo hacer su trabajo. Claro, si el promedio es 3, pues muchos dijeron que sí tienen libertad, otros que no, otros estaban en el 3, que tenían algo de libertad. Es decir, cuando estamos justo en medio, pues quiere decir que no es un factor, digamos, que deberíamos poner en un nivel rojo de atención, pero sí en un nivel amarillo. Ver qué podemos hacer para aumentar la libertad o para mejorar la percepción o la calidad de las decisiones que puede tomar un trabajador respecto a su propio trabajo. Pero si estuviera los promedios en 5, sería un factor ya de atención inmediata, ¿no? Es decir, si los trabajadores sienten que están demasiado restringidos en cuanto a realizar sus trabajos, eso seguramente está generando demasiado estrés y ya es un factor de riesgo importante. Bueno, pero eso lo vamos a ver en unos momentos, cuando veamos cómo aplicar bueno, las recomendaciones de cómo aplicar una encuesta una vez que la diseñen. Bueno, aquí vienen, perdón, esto ya dije los dos factores, vamos a ver los siguientes. El factor 3, relaciones sociales. Bueno, aquí vienen 3 ítems que los autores de la investigación proponen. Los trabajadores se llevan bien entre ellos. En la organización hay compañerismo entre los trabajadores. Por ejemplo, no voy a leerlos todos, nada más vamos repasando cómo van realizando su metodología. El factor 4 es unión y apoyo entre compañeros de trabajo. Los ítems son cuando se incorporan nuevos empleados, los trabajadores de inmediato los integran al grupo. Los trabajadores dentro de la organización se sienten parte del mismo equipo. Pues como ven, seguimos en este nivel que es el sistema interpersonal. Muchos de estos elementos nos pueden llevar a identificar los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, como ven, la encuesta de clima organizacional sí nos sirve, ¿no? Para estos elementos. Vamos a ver estos que son los factores 5, 6, 7 y 8, que ya son los organizacionales, ¿no? Es el nivel organizacional y los factores, bueno, ellos consideraron relevante, pues, las consideración de los directivos, los beneficios y recompensas, la motivación y esfuerzo y el liderazgo de los directivos. Por ejemplo, para el factor 5, consideración de los directivos, un ítem es el director trata a su personal de la manera más humana posible. Me parece que yo modificaría, pero bueno, me parece que este ítem justamente también podría llevarnos a entender un factor de riesgo psicosocial que tiene que ver con la percepción que tienen los trabajadores sobre la forma en que son considerados por sus jefes, ¿no? Si un director, si la mayoría de los trabajadores contesta que pues eso no sucede, que no los trata de la manera más humana posible, pues ahí tendríamos un factor de riesgo claro. Yo lo modificaría porque como hace énfasis en lo más humana posible, pues posiblemente no es que te traten mal, pero no es lo más humano posible. Y si tú crees que podría ser algo más, aunque sí te traten bien, pues contestarías de forma castigada, pero posiblemente es la intención de los autores, pero bueno, además es una metodología ya muy probada, pero bueno, aquí hay otros ítems, como el trato de los supervisores hacia los trabajadores es con respeto, esto es más claro, y si la mayoría opina que se les falta el respeto, entonces ya hay factores de riesgo que tienen que ver con elementos que pueden detonar inclusive en contextos violentos, ¿no? Bien, beneficios y recompensas en este factor,
pues están estos ítems, que es la organización emplea incentivos para que los trabajadores realicen mejor sus actividades. Tiene que ver con motivadores. Esto no necesariamente, aquí sí, por ejemplo, eso organizacional sí nos puede ayudar a entender el desempeño organizacional si los incentivos operan en el sentido correcto para que los trabajadores mejoren el compromiso y los resultados organizacionales, pero no necesariamente es un factor de riesgo, ¿no? Pero bien, en el sentido del clima organizacional, es lo que les decía, hay que diferenciar aquellos factores que tienen que ver con los resultados organizacionales de aquellos factores que nos pueden ayudar a identificar un factor de riesgo. Ahora, el factor 7, que son motivación y esfuerzo, cada trabajador realiza sus actividades con entusiasmo, los trabajadores muestran agrado en realizar sus tareas. Igualmente, esto no necesariamente nos va hacia factores de riesgo, pero sí hacia resultados organizacionales. En el liderazgo, por ejemplo, ahí sí podríamos inferir algunos factores de riesgo. El jefe mantiene actitud abierta para recibir propuestas relacionadas con el trabajo. Si muchos opinan que no, pues posiblemente es un factor de fricción en términos de los riesgos psicosociales. El número 28, el reactivo 28 dice, en la organización todos los empleados reciben apoyo del jefe en la realización de las tareas. Igualmente, no necesariamente es un elemento eh, que vaya a generar estrés o malestar o violencia hacia las personas, pero sí, en el sentido organizacional, nos puede estar señalando un elemento de desempeño organizacional, pues no adecuado para mejorar el resultado. Bien, diferenciado, bueno, como lo dije al principio, diferenciando los resultados organizacionales de los factores que pueden generar un riesgo a la salud psicosocial de las personas, pues podemos nosotros recuperar bien esta metodología y ajustarla. Idealmente, diseñarla desde cero, pero eh, yo quiero recuperar la idea del clima organizacional porque ya hay una amplia trayectoria, yo creo que varias décadas, pues más o menos las encuestas, la idea del clima organizacional es algo que se empieza a trabajar en estudios organizacionales, pues más o menos desde la década de los 70, si bien incipiente, pues ha ido nutriéndose, ya pues estamos hablando de algo así como 50 años, medio siglo de estar, si bien desde una perspectiva muy inferencial, es decir, más desde la investigación empírica y de ahí a la construcción conceptual, pero ha ido abonando ya bastante trabajo que valdría la pena recuperar desde el clima organizacional para trasladarla a la identificación de riesgos psicosociales, es decir, la revisión de encuestas de clima y de los trabajos de investigación de clima organizacional, como el que acabamos de revisar, nos da una idea una idea muy clara de lo que valdría la pena medir en una organización, para no llegar a medir de forma inventada, no inventar qué vamos a medir, o aplicar el anexo de la norma 35 de la norma oficial mexicana 35 de la Secretaría del Trabajo de forma irreflexiva, porque tal vez por lo menos tendríamos que entender qué nos está diciendo esa encuesta y cómo debemos leerla y pues cómo fue construida, ¿no? Bien, pues desde la perspectiva metodológica, pues nosotros tendríamos que empezar justo definiendo categorías, ¿no? Es decir, las categorías, obviamente en la propuesta, aquí sí estoy recuperando ahora sí la propuesta del anexo de la norma oficial mexicana 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos propone que, por lo menos en su propuesta, esta propuesta tiene 5 categorías, que esto es equivalente a los tres elementos que nos proponen los autores del estudio, que son, ellos dijeron, pues el nivel individual, el de interacción y el organizacional. En la propuesta de la Secretaría del Trabajo nos propone recuperar la categoría de ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo, liderazgo y relaciones de trabajo y entorno organizacional. Tomemos esta o otros elementos o otras categorías. Eso todavía tendremos que definir qué queremos decir con ambiente de trabajo, por ejemplo, ¿no? Es decir, con qué elementos se descompone, ¿no? O factores propios de la actividad o liderazgo y relaciones de trabajo. Es decir, con qué elementos vamos a integrar este árbol. Fíjense bien, cuando hablamos de esta descomposición, aquí me gusta usar un poco la metáfora que utilizan dos autores en metodología de categorías que son Strauss y Corbin. Si ustedes leen en las teorías de Strauss y Corbin,
se llaman teorías fundamentadas. Lo que ellos proponen es que esto de desglosar categorías, dominios, dimensiones, tiene que ver como usar la metáfora de una flor. Ellos dicen, una flor es el concepto. Por ejemplo, lo que estamos hablando aquí de las categorías, ¿no? Liderazgo, entorno, ambiente. Pero para poder describir esa flor, nosotros tenemos que descomponerla en sus elementos, si no, no la vamos a entender. Y sus elementos son color, aroma, forma, ¿no? Y a su vez, el color lo podemos distinguir en otros elementos propios de esa subcategoría, que pueden ser colores de la familia, bueno, colores cálidos, colores fríos o otra clasificación de colores. Y de esa forma vamos construyendo el concepto más grande a partir de los elementos que se van descomponiendo, pero como si fuéramos organizando un mapa conceptual, ¿no? De tal manera que tenemos una claridad desde el concepto principal hasta cada uno de los elementos que vamos, y los elementos en el caso de una encuesta, ya sea para el clima organizacional o para identificar factores de riesgo, pues los elementos son los ítems o los reactivos de la encuesta, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de estos elementos se descomponen en factores. Por ejemplo, vamos a tomar en el ejemplo de la norma 35, si nosotros tomamos los factores que proponen de la categoría de propios de la actividad, ¿no? Factores propios de la actividad, ellos dicen que pues tiene dos dominios, la carga de trabajo y la falta de control sobre el trabajo. Pero a su vez, esto deben tener dimensiones. Fíjense cómo hay tres niveles antes del reactivo. La dimensión, por ejemplo, si hablamos solamente de la carga de trabajo, y no puse todos porque, bueno, ya iba a saturar mucho la lámina, pues en la propuesta de la encuesta que está en el anexo de la norma, dice que debe haber las categorías, perdón, la dimensión de ritmos de trabajo acelerado, la dimensión de cargas cuantitativas, la dimensión de cargas contradictorias o inconsistentes y la dimensión de carga de alta responsabilidad. No pongo más elementos de la encuesta porque esto está ahí sí en la norma, en la que está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ustedes pueden consultar los anexos y lo importante es que entendamos cómo se construyó esta metodología, cómo llegaron a este punto de análisis. Y finalmente los reactivos, ¿no? Que en este cargo, si solamente tomamos algunos reactivos de las cargas contradictorias o inconsistentes, pues las preguntas son, considero que mi trabajo me pide hacer cosas innecesarias, ¿no? Y ahí hay una escala Likert. Bueno, en la propuesta de la norma es, estoy totalmente en desacuerdo, algo de acuerdo, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero es lo mismo porque son 5 niveles, ¿no? De valoración, ¿no? Y bueno, el segundo sería, en el trabajo me dan órdenes contradictorias. Igualmente, una escala Likert donde la persona puede decir que está totalmente de acuerdo en que le dan instrucciones contradictorias, o en total desacuerdo, quiere decir que no le dan esas instrucciones contradictorias, que es igual, como les digo, pues es equivalente a aplicar una escala Likert. Yo prefiero la escala Likert y las afirmaciones siempre en sentido positivo, porque eso nos permite una lectura más rápida en términos de cuando construyamos los estadísticos, ¿no? Y cuando construyamos las gráficas, etcétera, podemos leerlo de forma más rápida, y no tener que estar interpretando la afirmación. Pero bueno, digo, no voy a cuestionar la metodología de los que hicieron la norma 35, pero esa es la propuesta. Pero metodológicamente, más allá de los estilos de elaboración de encuestas, metodológicamente sigue el mismo patrón de lo que deberíamos proponer para una encuesta de clima organizacional, pero aclarando que no son los mismos elementos que vamos a medir. En la encuesta de clima organizacional, vamos a medir los resultados organizacionales, o vamos en virtud de identificar resultados organizacionales, y en la encuesta para identificar factores de riesgo del entorno organizacional, lo que queremos identificar son los efectos en la salud psicosocial de la persona, no necesariamente de la organización. Y al revés, los que afectan a la organización en el clima organizacional no necesariamente son los que afectan a la salud psicosocial de una persona. Y por eso es importante definir la categoría desde el principio, ¿no? Nuestra categoría pues va a ser, aunque puedan coincidir, eso, no estoy diciendo que no nos sirvan para ambas cosas, muchos elementos que vamos a incluir en una encuesta. Nos puede servir para el clima organizacional, así para medir resultados organizacionales, nos pueden servir para medir
resultados en el impacto de la salud psicosocial. Pero lo importante es que si es una encuesta específica, tenemos que definir primero qué categorías, antes de irnos a los reactivos. Es decir, no podemos llegar a decir, pues yo voy a preguntar esto, ¿no? No, bueno, ese es el producto de una secuencia analítica, de que esa pregunta corresponde a un elemento que describe, por ejemplo, una dimensión de un dominio de una categoría, ¿no? Y entonces con todas las preguntas o con un paquete de preguntas, yo puedo, a partir de varias dimensiones y dominios, describir una categoría claramente. Por ejemplo, el entorno organizacional, por ejemplo, el ambiente de trabajo, ¿no? Yo puedo decir cómo es el ambiente de trabajo y lo tendría que poder describir a partir de sus elementos, como si, como el ejemplo de la flor, si yo dijera, bueno, ¿cómo es esa flor? Ah, pues yo podría decir, bueno, en tanto aroma, esa flor tiene estos elementos y esos elementos se reflejaron a partir de estas ítems que estuve consultando, que estuve recogiendo en el caso de la flor, ¿no? Y en tanto color, pues el color tiene estos elementos que a su vez se descomponen de estos otros y que los pude verificar con estas observaciones. Eso básicamente es lo que tenemos que hacer o la metodología que debemos de seguir para una identificación de factores de riesgo. Sería un error intentar identificar factores de riesgo solamente inventando preguntas, ¿no? Diciendo, bueno, pues qué tal que pregunto, pues cómo se siente, cuánto estrés te genera tener que checar la tarjeta. Posiblemente checar la tarjeta sea importante preguntar, pero posiblemente no, dependiendo de cómo estoy construyendo mi categoría a la cual quiero llegar, ¿no? ¿Con qué elementos, en la idea de un mapa conceptual, con qué elementos se integra la categoría que quiero construir, ¿no? Porque es la categoría que en teoría debería ser relevante, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, simplemente quiero presentarles, ahora sí, cómo vamos a interpretar los resultados, aunque todavía no tienen su encuesta. Nada más voy a anticipar estos elementos, pero obviamente si nosotros aplicáramos, digo, podrían aplicar otro tipo de escalas. A mí sí me parece que una escala Likert ya es una metodología también probada y por eso es que se usa con frecuencia, pero podríamos optar por otras metodologías también válidas, pero en términos de encuestas de riesgos psicosociales se prefiere una escala de valoración tipo Likert o cualquier otra, pero que sea una escala de valoración, porque al final lo que queremos encontrar es justamente una interpretación que nos permita ver el nivel de riesgo desde nulo hasta muy alto, ¿no? Evidentemente, cada nivel nos demanda una intensidad en las reacciones de la organización. ¿Qué debemos hacer en esos ambientes? Por ejemplo, si en los elementos que tienen que ver con liderazgo y o en los elementos que tienen que ver con el propio trabajo, como lo señala este concepto que señala el anexo de la norma 35, pues si nos saliera nulo, es decir, en todos los ítems o en la mayoría de ellos los promedios son alrededor de 4 y cercanos a 5, ¿no? Es decir, que todos sienten que su propio trabajo está controlado, que no hay estrés, que no tiene sobrecarga. Entonces, los resultados del riesgo pueden ser nulos, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que nos señala, y este sí es un buen indicador, es que el riesgo no necesariamente hay que hacer grandes acciones, ahí está controlado, ¿no? Si existe un riesgo nulo, bueno, pues aquí viene la recomendación, ¿no? Y un riesgo bajo, aquí viene la recomendación. Y el riesgo bajo sería, pues algo así como que estuviera cerca del 4, tal vez 3.7, tal vez 3.8, ¿no? En una escala Likert, siempre y cuando todas las afirmaciones fuesen positivas, ¿no? Si fuesen negativas, pues es totalmente lo contrario, ¿no? Y obviamente un riesgo muy alto, cuando los promedios de las encuestas, pues están más bien cerca del 1, ¿no? Entre el 1 y el 2, pero más bien cerca del 1, entonces podemos decir que hay un riesgo alto de que ese factor, que ya sea liderazgo, ya sea el propio trabajo, ya sea la percepción de la autonomía en el trabajo o los factores que hayamos definido o los que tomemos, si es que tomamos el ejemplo o la recomendación de la norma 35, pues si salen muy altos, pues tendríamos que actuar en ese factor o en los que nos salgan. No quiere decir que si sale uno bien, uno mal, los demás van a salir bien.
puede salir todo mal, lo cual sería que pues de milagro esa organización funciona, ¿no? No se han asesinado los trabajadores entre sí mismos, de puro milagro, pero bueno, donde salga un factor de alto riesgo, se recomienda que se actúe con estas acciones, ¿no? Que sería, pues, tener desde aquí eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones, desde establecer políticas, pero las políticas deben ser un compromiso de la organización, las políticas deben estar a nivel de documento normativo, de tal manera que sea un compromiso para la organización y para todos los miembros de la organización, ¿no? Y también, evidentemente, además de las políticas, establecer mecanismos para que las propias personas puedan reconocer conceptualmente, ¿no? Que pueden ser medidas de capacitación, pero pueden ser otro tipo de medidas que permita sensibilizar a las personas y reconocer cuáles son las causas que van provocando estos riesgos psicosociales a ellos o a las personas con las que interactúan, ¿no? Bueno, cada uno tiene un nivel de atención, pero lo primero es saber cuál es el nivel de riesgo, ¿no? Como les decía, no basta señalar o identificar, esto es un factor de riesgo, como lo hemos comentado, ¿no? Digo, hemos comentado algunos ejemplos como, pues en este bar les dan como prestación cervezas después del trabajo, ¿no? Bueno, ese es un factor de riesgo psicosocial, inclusive que promueve la misma organización, pero tendríamos que pensar, antes de simplemente decir es un factor de riesgo, sin duda lo es, pero ¿qué tan importante es? Digo, tal vez sea alto, pues depende del nivel de alcoholismo que desarrollen, ¿no? Depende de cómo eso está afectando su trabajo. Y claro, es diferente a cómo afecta a la organización, ¿no? ¿Cómo afecta a la persona? Porque al otro día se siente mal, se desvela, no duerme bien, llega crudo porque se siguió, después de 3 se siguió con 3 más, luego con 6 más. Bueno, todo eso puede estar sucediendo y entonces la persona tiene riesgos de salud y de salud emocional, ¿no? Porque va a afectar su desempeño y va a tener consecuencias en su comportamiento. Pero eso es diferente a lo que sería el análisis del clima, porque ahí tendríamos que ver cuál es la consecuencia para la organización, ¿no? Y podría ser el mismo factor. Por eso les digo que pueden servir para ambos fines, pero diferenciando el nivel o el tipo de impacto que va a tener. El impacto es psicosocial o el impacto es organizacional. Y si es psicosocial, tendríamos que ver qué tanto afecta a la persona. No es lo mismo atender, bueno, más que, sí es lo mismo, pero son diferentes acciones las que tenemos que realizar si el riesgo es alto, que si el riesgo es, bueno, si es nulo, pues está controlado. Pero si el riesgo es bajo, habría que hacer algo, pero no lo mismo que cuando es un factor que puede poner realmente en riesgo la salud psicosocial de las personas, ¿no? Y si esos factores persisten, vamos a tener escenarios de violencia, seguro, eso hay que atenderlo. Que no es lo mismo a que posiblemente las personas empiecen a tener pues algunas afectaciones en cuanto a estrés y por lo tanto gastritis, por lo tanto algunos episodios de insomnio. Bueno, no es que sea relevante, pero no es el mismo efecto en términos del el impacto que va a tener la persona en su salud psicosocial. Bien, pues hasta aquí es la exposición del día de hoy. Voy pues a cerrar la transmisión en vivo y me quedo con el grupo para establecer pues un intercambio de preguntas y respuestas. Si algunos de los que no están en el curso quieren hacer algún comentario y posteriormente se los contestamos a través del mismo chat del Facebook con mucho gusto y pues espero haya sido de utilidad esta transmisión. Bien, voy a cortarla. Muchas gracias y buenas noches.